termino toda la parte de filosofía de este máster, lo que quiere decir que voy a participar o bien regularmente o bien como invitado en los módulos y en las optativas y en algunos de los seminarios de investigación que corresponden a la carga de filosofía del máster. Empezamos por este módulo y es porque por aquí se debe empezar realmente. Es decir, lo que en este módulo voy a contaros en 3 sesiones únicas, no disponemos de más tiempo, es las alteraciones, las profundas modificaciones que el concepto y la práctica de la racionalidad ha sufrido desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Bueno, cualquiera de vosotros puede decir, pero la racionalidad será siempre la misma. Pues sí y no. Es decir, si por racionalidad se entiende un concepto neurológico, abocado a investigaciones naturalizadas, el tipo de investigaciones biológicas o psicológicas, etcétera, pues podemos tener una cierta confianza en que el depósito de nuestro cerebro pues es más o menos igual en cualesquiera culturas y en cualesquiera época de la historia. Pero si por racionalidad entendemos unas prácticas que se acreditan en la producción de artefactos, de hechos de cultura, por ejemplo en la producción de la ciencia, en la producción de la literatura, en la producción de conductas sociales o de hábitos cualesquiera, por ejemplo, pues en la construcción de sistemas políticos o de tipos diferenciados de organización social, etcétera. Si por racionalidad entendemos que esto que es mucho más amplio, entonces nos encontramos con que los mecanismos, los enfoques, los modos de entender la racionalidad, o dicho de otro modo, las formas como las sociedades reconocen en ciertos actos su condición de racional, de actos racionales, pues es muy variable y ha variado mucho en la historia y bueno, pues nos ha tocado vivir una época en que se produce uno de esos cambios, uno de esos mecanismos de torsión, por así decirlo, ¿no?, de cambio de modelo. Nunca hay un cambio de un modelo de racionalidad, entendiendo por ello, repito una vez más, lo que las sociedades reconocen como actos racionales. Nunca hay un cambio de estas cosas, ¿no?, si no hay previamente un cambio de cultura. Por poner algunos ejemplos que se entienda bien lo que estoy diciendo. Bueno, si ahora nos dicen a nosotros, ciudadanos occidentales del siglo XXI, que eliminar el prepucio de los niños recién nacidos es muy racional, pues seguramente nos reiremos a carcajadas y diremos que eso solo es en el caso de que el niño tenga una deficiencia, una diminuta deficiencia que le impide una función orgánica, ¿no? Sin embargo, eso es un acto que era considerado racional en ciertas culturas islámicas y judías, ¿verdad?, y frente a las cuales había prescripciones muy fuertes, ¿no? ¿Por qué nosotros no llamaríamos racional a una norma de este tipo? Y esas culturas sí. Pues por la razón fundamental que ya he apuntado, porque su sistema de valores, sus creencias, su axiología en general, los elementos que reconocen como conductores de las pautas de conducta, determinaban que eso era lo más racional, y a nosotros en cambio nos determina que eso es una práctica que solo se debe hacer en determinados casos y por razones que tienen que ver no con creencias cualesquiera, de carácter global o general, sino con creencias de otro tipo, en este caso con determinadas condiciones que la ciencia médica pues determina o califica. Bueno, por lo tanto parece que es claro que al margen de lo que sea la racionalidad, si por tal entendemos actos, ya digo, de funcionamiento neurológico, que podemos extender ese concepto hasta preguntarnos cuáles son los mecanismos por los que las sociedades reconocen como racionales ciertas conductas y no otras. Y dicho eso, el siguiente paso es señalar cuál es la conexión que encadena, que
hace que se conecten necesariamente cultura y reconocimiento de racionalidad. Bueno, pues ahí justamente es el punto en el que estamos. Nosotros procedemos de una cultura, la cultura de Occidente, que llevó, digamos, a una etapa de la historia a considerar que se podía hablar de racionalidad en sentido universal, que se podía hablar, por tanto, en un contexto no relativo a ninguna práctica, y que ese concepto de racionalidad debía ser, por lo tanto, aceptado, reconocido como canónico, como paradigmático, por todos aquellos que sencillamente cumplieran con la condición de seres humanos, de ser seres humanos. Quiero decir que nosotros procedemos de una cultura, la nuestra, en la que hemos estado viviendo regularmente desde hace como mínimo 3 siglos o 3 siglos y medio, ¿no? Es discutible si con anterioridad al nacimiento de la modernidad había una, digamos, una apuesta tan fuerte por la universalidad, ¿no? En todo caso, desde hace 3 siglos y medio, vivimos en un tipo de cultura para la que este binomio que yo acabo de describir como un binomio elemental, lo que se entienda por actos o conductas racionales, depende en buena medida de las culturas diferenciadas del mundo, era un apotegma absolutamente prohibido. Era una cosa que nadie, en su sano juicio, hubiera admitido. Cuando uno toma, por ejemplo, la obra de Descartes, ¿no? Y bueno, pues este hombre reduce las cosas de tal manera que dudo de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar. Lo que no puedo dudar es que estoy pensando cuando dudo, por tanto tengo la absoluta certeza de que yo soy un ente que piensa. Esto vale para toda la humanidad. Cuando un siglo y medio después Immanuel Kant dice que va a proponer la crítica de la razón, se entiende de la razón humana entera, en general, de la razón humana global, ¿no? Y de hecho aquí llega más lejos el asunto, porque claro, se dice que todo aquel que no ha pasado por este ejercicio de la crítica vive todavía en la minoría de edad de la humanidad, ¿no? O sea, quiere decirse que no es ya que se apuesta fuertemente por el hecho de que hay una única definición de racionalidad y por tanto una sola pauta de conducta cultural que sea racional, sino que se dice que el que no esté en ese estadio, el que no acepte esos criterios y principios, pues sencillamente es un niño pequeño. El paso siguiente, naturalmente, de decir que son niños pequeños los que no acepten este criterio universal de racionalidad, es pensar que, como a todos los niños pequeños, estamos en el derecho de educarnos. Y por tanto, cuando invadimos sus territorios y masacramos sus culturas, pues no se nos ocurre decir que estamos haciendo nada que pueda ser pensado en términos de criminalidad o en términos, sino que pensamos que les estamos civilizando. Es decir, que son seres incultos, no es que tengan otra cultura, es que carecen de la cultura universal, ¿no?, la que define los comportamientos de la razón, ¿no?, y por consiguiente que estamos en el derecho de, quieran o no quieran, como a los niños pequeños, que si no quieren pues la conducta adecuada es darle un par de azotes, en este caso pues matar 3 o 4 mil fulanos, ¿verdad? Qué obstinados son, Dios mío, que no quieren aprender, ¿verdad?, hasta que lleguen al nivel en el que se marca la diferencia entre el infantilismo y la madurez. Nosotros procedemos de esta cultura, procedemos de esta concepción de las cosas. Y en buena medida estamos todavía en ella. En buena medida estamos todavía en la idea que sostienen, felizmente ya, los que la sostienen solo de una manera polémica, solo en controversia con otras formas de entender el problema, pero estamos todavía en una situación en la que esto lo piensa mucha gente, ¿no? Por ejemplo, pues si se trata de decir cuál es el tipo de economía que corresponde a este mundo, pues entonces se contesta con respuestas universalistas, ¿no? De modo que el que no esté de acuerdo con estas concepciones políticas, económicas, pues sencillamente es que es un imbécil, ¿no? Es una persona
que habrá que cogiéndole de las solapas, llevarle al sendero de la razón, a lo racional, a lo razonable, ¿no? Pero qué irracionales son los que, por ejemplo, se oponen a la globalización capitalista. Pero qué irracionales son, ¿no? Pero es que no se dan cuenta que esto es lo que hay, que esto es lo que es racional, que esto es lo que es razonable. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. El de la economía tiene una ventaja, y es que es muy impactante porque inmediatamente se ve intuitivamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Hay una manera de concebir las relaciones económicas del mundo, luego hablaré de ello con más detalle, que implican una frontera entre lo racional y lo irracional. De manera que procedemos de esa cultura y en cierta medida vivimos todavía en ella, ¿eh? Hay mucha gente que sigue pensando que no hay alternativa a determinadas soluciones que por tanto y por ello mismo tienen carácter global, carácter universal, carácter general, ¿no? Y que, como digo, establecen un límite fuera del cual pues todo es irracional. Bueno, lo que ocurre es que esta forma de cultura, que provisionalmente, de acuerdo con una terminología francamente mala, a mí no me gusta la terminología esta, ¿verdad? Vaya eso por delante, pero que llamaremos, de acuerdo con ella, porque ya está acreditada, ¿no?, el paradigma de la modernidad, entendiendo por paradigma de la modernidad la apuesta fuerte a favor del universalismo de la razón, y que, bueno, pues ocupa, y solamente en Occidente, en otras partes no se ha dado esta concepción crítica. Desde los inicios en Descartes de la Edad Moderna hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, por cierto, en un proceso ascendente en el sentido de que marca una continuidad específica, también luego me referiré a eso, pero no tan común como se suele decir, es decir, que ha implicado por parte de muchos filósofos y pensadores una oposición fuerte que ha sido acallada, ¿no?, de diferentes maneras. Entendiendo que esto es, digamos, por decirlo, insisto, con una expresión poco afortunada, el paradigma de la modernidad, pues lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial, y por razones que ahora voy a empezar a tratar ya en serio, pues esta forma de cultura empezó a sufrir desavenencias, discrepancias, hasta que podríamos decir que entró en crisis. De hecho, vivimos esta crisis, no hemos salido de ella. Con un término que me gusta aún menos, por razones que inmediatamente voy a decir, a la salida de la crisis de la cultura moderna se ha solido llamar posmodernidad. Bueno, el responsable fundamental de ese término, de ese vocablo, fue François Lyotard, en un libro muy conocido, La condición posmoderna, ¿no? Y la expresión es oportuna, pero para cualquiera que haya leído ese libro observará que por las mismas razones que da Lyotard en su libro, el término postmoderno es un término imposible, es un término que no debería haberse utilizado. Pero bueno, no vamos a ser escrupulosos en eso, nosotros seguiremos confrontando ahora, esto es lo que vamos a hacer, los rasgos y caracteres de la cultura moderna, entendida como lo he hecho, ¿no? Hay solo un modelo, solo una pauta que determina la racionalidad de los actos, y ello es con carácter universal, frente a lo cual la posmodernidad, con independencia de que ese título haya sido muy desafortunado, pues viene a implicar las afirmaciones siguientes. La universalidad no es capaz de reducir la diferencia. Frente al uniformismo de la cultura moderna se impone respetar la pluralidad. Por tanto, frente a un concepto de razón que es válido para la humanidad entera, tiene que ponerse un concepto de razón que ampare la pluralidad de conductas, es decir, que ampare la presencia de diferentes modelos de pautas entendidas como pautas racionales. Y por tanto el concepto de racionalidad que corresponda a eso tendrá que ser un concepto que para adquirir algún tipo de vigencia, de validez, se enfoque en un sentido distinto, no el de cuáles actos, si los hay,
han de ser reconocidos universalmente como racionales, sino qué modelos de diálogo, qué modelos de compromiso controversial, por así decirlo, qué modelos de debate existen, si tal es el caso, que puedan amparar diferentes conductas o diferentes pautas, ¿no?, de la expresión de la racionalidad. Bueno, he dicho que enseguida voy a confrontar los rasgos de una y otra cultura, y así lo haré, pero ya tengo que decir de antemano que el título que determina este módulo, racionalidad pragmática, es exactamente una definición condensada, ¿no?, una fórmula para expresar este otro modelo de racionalidad, no completamente perfilado todavía, que no tanto, y este es el primer error que hay que deshacer, que no tanto se opone a la modernidad, esta es una parte solo del problema, al paradigma de la modernidad, cuanto que tiene que elaborar un enfoque distinto de la racionalidad. Tiene que elaborar un enfoque tal que para él la pregunta no sea ¿hay una pauta y solo una universalmente válida de racionalidad? Por otra pregunta que ya no podrá ser, he aquí el punto grave, ¿son válidas cualesquiera? Sino que su enfoque sea cuál es el modo como pueden dialogar concepciones diferentes de la racionalidad, si es que hay alguno. Con lo cual ya he dicho uno de los trazos que me interesaban más poner de manifiesto esta tarde, ¿no? Y es que en lo que vosotros sabéis que ha sido desde los años 80 hasta nuestros días la polémica entre modernidad y posmodernidad, hay muchísimos malentendidos. La mayor parte de los entendidos proceden de que cuando algunos posmodernos dicen una cosa, otros que se califican de modernos la traducen del modo que les da la gana y contestan a algo que nadie ha dicho, ¿no? Por ejemplo, si la posmodernidad habla de polilogía o habla de necesidad de diálogo o habla de que la racionalidad se acredita no en modelos materiales sino en modelos formales, es decir, en modelos comunicativos, etcétera, etcétera, los otros contestan, lo usted es un relativista porque dice que da lo mismo con cuáles pautas de racionalidad se conforma la gente, y entonces tenemos que decir que son inconmensurables y que no nos podríamos entender y que eso va a la deriva. No, pues si nadie ha dicho eso, nadie ha perdido un ápice de pretensión de validez universal, solo que no está puesta en ciertas pautas, está puesta en el modelo por el que esas pautas pueden dialogar entre sí. ¿Me explico suficientemente? Lo que nosotros vamos a estudiar en estas 3 sesiones, y de acuerdo con un programa que ahora mismo os señalaré, ¿no?, es eso mismo. Hay la posibilidad de cambiar, de ver de otro modo, de mirar de otra manera el problema de la racionalidad, de tal suerte que en vez de empeñarse en decir que hay ciertos mecanismos conductuales, ciertas pautas de conducta que deben llamarse racionales, se plantee, formule como su problema, hay algún esquema de comunicación entre los seres humanos, cualesquiera que sean sus formas de reconocimiento de la racionalidad. Este es nuestro problema general. Bueno, para responder a este problema general disponemos de 3 sesiones, y solamente de 3 sesiones larguitas, pero no más que 3. Por lo tanto, en la de hoy lo que voy a hacer es lo que he anunciado, comparar estas 2 formas de cultura, tratar de que emerja delante de vosotros los caracteres de la nueva cultura, la cultura posmoderna, la cultura que está, en la que vivimos de una u otra forma, bien que de modo aún vacilante. Luego, el siguiente viernes, intentaré mostraros cómo, y por razones inmanentes a los propios desarrollos, no desde fuera, cómo desde dentro del paradigma moderno de la racionalidad, es decir, del paradigma de la ilustración, de la pretensión de universalidad de la razón, se producen aporías que convierten ese concepto en un concepto altamente irracional. Eso ya es un problema técnico, es un problema ya filosófico, ¿no? Hay que ver en qué medida el modelo kantiano, por decir una cosa así muy general y global,
pues hace agua, ¿no? Donde choca con paradojas insolubles, ¿no? Y el tercer y último día, pues veremos la alternativa posible, ¿no? Algo que en vez de hacer la crítica de la razón pura, haga más bien la crítica de la razón no pura, impura si se quiere, ¿no? O si se quiere sucia, ¿no? Es decir, un concepto de racionalidad que por implicar pregnancias materiales, culturales, de todo tipo, etcétera, tiene que diseñar su punto de mira en otro lugar, ¿no? En otro ángulo de visión, en otra atalaya, la atalaya más bien de la comunicación intercultural y del diálogo entre los hombres. Bueno, para trazar la historia, breve todavía, del ascenso de la cultura posmoderna, conviene que nos situemos en torno a los años 50, muy primeros de los 50, es decir, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros bien que hablo de cultura. Esto es lo primero que tenéis que saber, y otro de los malentendidos, obstinados, cansinos, pelmazos, con el que nos dan la lata ciertas personas, ¿no? Hablo de cultura, no hablo de filosofía. No hay propiamente hablando una filosofía posmoderna. Por filósofos posmodernos, pues entienden, qué sé yo, en el mundo americano, Rorty, que procede de la tradición analítica. En el mundo europeo, pues bueno, Lyotard viene de la decepción de los intelectuales comunistas en la huelga del 68, en la revolución del 68. Pero Derrida procede más bien de las aguas de Husserl era mismo, de la fenomenología, ¿no? Bátimo, por el contrario, es un heredero directo de la hermenéutica de Gadamer, ¿no? O que tienen que ver estos señores entre sí, como para que, mientras que Roland Barthes o Foucault son representantes claros del ascenso de la metodología estructuralista en la Francia de los 60. No hay una filosofía posmoderna. Por tanto, cuando esto no debería yo decirlo ante las cámaras, soplapollas como, y esto todavía menos, como Habermas, ¿no? Confronta la filosofía posmoderna con la filosofía moderna y acusa a la filosofía posmoderna de irracionalismo y tal, de no sé qué, pues hay que decir, mira, guapito, no te has enterado de nada, porque no hay una filosofía posmoderna, ¿no? Si podemos hablar de posmodernidad es porque hablamos de una cultura. Y esto aclara, al mismo tiempo que complejiza bastante las cosas. Aclara las cosas porque, bueno, uno puede estar en contra de una filosofía. Por ejemplo, uno puede tener criterios de valoración diferentes, ¿no? Acerca de fenómenos o procesos cualesquiera. Pero uno no puede estar en contra de una cultura. Puede sentirse a disgusto dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, pues si ahora, qué sé yo, nos dormimos y nos levantamos en el interior de una tribu bantú, pues probablemente vamos a estar muy incómodos los primeros días, ¿no? Caminar descalzo por la selva debe ser dolorosísimo. Yo qué sé, comer esos mejunjes seguramente no nos van a gustar, pero desde es que esté en contra de la cultura bantú. Yo que soy bantú, eso es un perfecto despropósito, una locura. Contra una cultura no se puede estar. Frente a una cultura lo que hay es que comprender cuáles son sus rasgos, ¿no? Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en Occidente, como mínimo en Occidente, desde que se silenciaron las armas y cayeron los últimos grandes compromisos de la Europa moderna, ¿no? Es decir, desde que cayeron los totalitarismos, ¿no? Y desde que se abrió paso a través de procesos tan interesantes y tan importantes como la propia Guerra Mundial, desde que se abrió paso, por ejemplo, el proceso de descolonización, o desde que se empezó a criticar las prácticas de la Unión Soviética como no ajustables directamente al pensamiento marxista. Todo esto que ocurrió en los años 50 y primeros 60 marca un hito, un punto de inflexión en la cultura de Occidente. Casi siempre que hay modificaciones culturales, la primera cosa que ocurre es que hay modificaciones estructurales que tienen que ver con las artes y fundamentalmente con la arquitectura. Y en efecto, cuando uno persigue los orígenes de esta cultura, de la emergencia de esta cultura,
Quien primero alertó de ella, quien primero percibió claramente el caso, fueron los arquitectos. La modernidad, lo que estamos llamando aquí con ese nombre inadecuado, modernidad, tenía entre sus ideales más estrictos, pues bueno, si hay una universalidad de pautas que se deben llamar racionales, estas tienen consecuencias prácticas indiscutibles. Por ejemplo, la predicación de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, la extensión universal de los derechos individuales. Todo esto es un patrimonio de nuestra cultura en su etapa moderna. Y naturalmente la consecuencia desde el punto de vista de las artes en general, de las bellas artes o de las artes estructurales, como es la arquitectura, es que se tenía que llegar a ciertos parámetros que resolviesen el problema de las diferencias de una parte y que generasen de otra parte la sensación estética, incluso la intuición, por tanto, de que vivimos en un mundo igualitario. Quien realizó de una manera más drástica estos ideales fue la Bauhaus alemana. La Bauhaus nace inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, subida al carro del socialismo alemán, con una voluntad, sin embargo, de transformarse, como lo consiguió pronto, en estilo internacional. De hecho, la muestra que se hizo en Nueva York en 1923 sobre la nueva arquitectura se llamó así. El subtítulo de la exposición era El estilo internacional, y ciertamente esa fórmula hizo fortuna porque tenía mucho de real, es decir, porque inmediatamente empezaron a producirse formas arquitectónicas que se replicaban, que se mimetizaban a todo lo ancho y largo del planeta. Bueno, la arquitectura moderna, la arquitectura que es el paradigma de del último esfuerzo, ¿no?, del esfuerzo más acabado de la modernidad, es el funcionalismo. Y el funcionalismo tiene, digamos, tres, por así decirlo, principios básicos. El primero, como he dicho, es el de la eliminación de las diferencias. Esto se traduce arquitectónicamente en la anulación de lo superfluo. La arquitectura, pues como sabéis, hasta los años 30 ha cultivado todo un conjunto de iconografía que sirve de adorno a las fachadas fundamentalmente, o a las escaleras, a los espacios comunes, ¿no? Se ponen cariátides o se imitan columnas, es igual que se haga en piedra o que se haga en estuco, depende de que se tenga más o menos dinero para construirlo, y se establecen ciertos estilos, generalmente neos en la época anterior, o sea, en los años 20 hacia atrás, ¿no? Neobarroco, neorrenacentista, neo lo que sea, ¿no? Neocolonialista, por ejemplo, en Londres, que es la ciudad que más construye juntamente con París en los años 10 y 20, pues está llena de estos, bueno, que son así como con muchos adornos y muchas cositas. La eliminación de lo superfluo quiere decir que todo aquello que podría distinguir a los seres humanos por su relevancia o por su capacidad económica, pues debe desaparecer, ¿no? De manera que la igualdad se manifieste desde el principio solo en la presencia de unas fachadas que sean todas ellas iguales, o por lo menos análogas, ¿no?, desligadas de todo adorno, y por consiguiente que no introduzcan variaciones en el concepto de igualdad de quienes viven en ella. El segundo principio, pues es un principio relativo a este. Claro, en la medida en que quitas los adornos, lo que te queda son las funciones. La arquitectura internacional se llamó funcionalista, o los grandes ideales de la Bauhaus se definieron como funcionalistas, porque la arquitectura solo debía exhibir las funciones. Solo estaba pensada de acuerdo con las funciones que debía cumplir. Esto tiene también una traducción técnica inmediata, y es que, bueno, se llegó a definir cuál es el espacio vital necesario para que una pareja, hombre y mujer, todavía no se había hablado de otras cosas, ¿verdad?, habitaran, digamos, con comodidad y sin necesidad de sentirse oprimidos por espacios insuficientes. A esto se le llamó el módulo áureo. En los teóricos de la Bauhaus, ¿no?, el módulo áureo
tiene una importancia fundamental y se mide por el tamaño del dormitorio conyugal. Se entiende que debe caber una cama, debe caber un armario, debe caber bien unas mesillas de noche, algún mueble supletorio, y todo eso tiene que hacerse sin que uno choque con las paredes, caso de que le dé un desmayo, ¿no? Es decir, que tiene que tener unas determinadas medidas. Y a partir de ahí se establece el conjunto de funciones que debe cubrir la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, los dormitorios no principales, es decir, aquellos en los que solo va a vivir una persona, pues tienen que tener 2/3 del módulo áureo. El salón, donde tienen que convivir todos, pues tiene que tener como mínimo 2 veces el módulo áureo. La cocina, 1/3 del módulo áureo, etc. Y se llegan a unas determinaciones funcionales de acuerdo con el papel que los espacios cumplen, ¿no? Si es dormitorio, si es salón, si es terraza, si es cocina, etc. En cuanto al tercer principio del funcionalismo, pues fue el de rediseñar, de acuerdo con estos criterios, totalmente las ciudades. La práctica del primer capitalismo, a la que este movimiento del socialismo ascendente venía a poner reparo, venía a poner objeciones, ¿no?, era que las ciudades estaban ocupadas en su centro o en sus aspectos mejores, ¿no?, en sus zonas más habitables, por la burguesía, y después el proletariado pues iba siendo expulsado cada vez más lejos, ¿no?, a lugares, en primer lugar, más ingratos, más incómodos. Por ejemplo, esto se ve muy bien en las ciudades que tienen montañas cerca, ¿no? El proletariado se expulsa a las lomas de las montañas, ¿verdad?, mientras que la burguesía ocupa la zona, la planicie. Quien haya visto Río de Janeiro, las grandes ciudades iberoamericanas son todas iguales, todas son un desastre sin paliativos, ¿no? Pues bueno, frente a esto, el rediseño de la ciudad proponía el introducir modificaciones drásticas en el tejido urbano, de manera que todos los barrios tuvieran equipamientos más o menos semejantes. Bueno, la idea, como veis, era fantástica, ¿no? Se trataba de... Hubo algunos funcionalistas, el mejor de entre los franceses es Le Corbusier, ¿no?, que llegaron a proponer la eliminación del centro de París. Hay ese centro de París tan estilo tarta, lleno de edificios tan oficiales y tan adornados, pues Le Corbusier proponía derribarlo, ¿no?, y en su lugar hacer pues avenidas todas iguales, en forma de cuadrícula, ¿no?, donde no hubiera ningún elemento, con un cálculo semejante al del módulo áureo entre los espacios verdes, los espacios ocupados, etc. Bueno, claro, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que hubo destrucciones masivas, no solo en Europa, sino a nivel global. Y pasó también que además se impuso, por mor de los resultados de la guerra, los, digamos, modos y procedimientos de actuar de los Estados Unidos de América, los verdaderos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Bien, el caso de los Estados Unidos había sido un caso muy particular ya desde los años 20. En realidad, la Bauhaus, donde tiene sus verdaderos discípulos, son en los grandes arquitectos de Chicago, de Nueva York, de New Jersey, que bueno, pues tuvieron que adoptar la formulación del estilo internacional, porque era una sociedad en rapidísima expansión y con inmensos territorios por civilizar, por cubrir, por llenar de población, etc. Por lo tanto, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, la situación es que tanto en Asia como en Europa hay grandes destrozos en las ciudades, y por otra parte, quienes tienen la capacidad de dirigir, ¿no?, de conducir el proceso de reconstrucción, son gentes que están ya muy experimentadas en este tipo de construcciones igualitarias que forman la esencia misma del funcionalismo. Así que naturalmente se reconstruyen las ciudades de acuerdo con ese estilo, que por ello mismo, ahora se comprenderá lo que decía antes, adopta con todo rigor y con toda razón el carácter de un estilo internacional. Y este es el estilo que tienen nuestras ciudades ahora, ¿eh? Yo hay veces que voy a congresos cuyos centros están no en el centro de la ciudad, sino en los extremos, y si no vas al centro no sabes en qué ciudad estás. Lo mismo puede ser Singapur, que Barcelona, que
que Santiago de Compostela o que Kinshasa, ¿no? Da lo mismo, porque el tipo es igual. Torres, ladrillo y toldo verde, otros paramentos y el ladrillo no funciona bien. En Santiago de Compostela, pues estuve hace unos días y bueno, no llegué a entrar porque yo iba simplemente unas horas, ¿no? El Palacio de Congresos está en el exterior, en la ciudad nueva, y comentaba con unos amigos, bueno, es que esto podría ser Singapur, ¿no? En realidad, ¿qué diferencia hay? Por lo tanto, ese mecanismo se ha impuesto de manera internacional y masiva. Hasta el punto que, bueno, apenas 10 o 15 años, todo lo más 20, desde el momento en que empezó la planificación masiva de las ciudades destruidas o de las ciudades ensanchadas de Europa, América, Asia, etcétera, algunos arquitectos dieron la voz de alarma. Uno fue un arquitecto teórico, Humbert Basser. Es un personaje que había tenido su oportunidad inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, porque se le pidió que diseñase el urbanismo y las casas, las soluciones habitacionales de una loma de Viena, por donde Viena tendría que crecer. Y este hombre hizo sus cálculos y dijo, bueno, se ha terminado con el estilo internacional. Produjo un manifiesto teórico, lo vais a encontrar en el material que yo os traeré, ¿no?, de un extraordinario interés. La frase fundamental es esta: creo que ha llegado el tiempo en que los seres humanos protestarán por el hecho de vivir todos iguales en jaulas iguales. Bueno, Humbert Basser es responsable de un proyecto urbanístico, murió poco después, ¿no? Era un personaje histriónico, recibía a los visitantes desnudo, tiene muchas fotografías, bueno, un personaje muy surrealista. Pero sea de eso lo que sea, ¿no?, sus propuestas arquitectónicas son, digamos, la primera manifestación del arte postmoderno. Cada habitación, es decir, cada casa es distinta de las otras. Aprovechando las lomas, ni siquiera una misma casa tiene los pisos los mismos niveles, ¿no?, que hay niveles diferenciados. Y además de eso, implicaba a los posibles dueños para que le dijeran cuál era su ideal de vida, cómo querían vivir dentro. Y dependiendo de lo que la gente dijese, es decir, respetando, por lo tanto, lo que se empezaba a interpretar ya como libertad de los individuos, ¿no?, pues rediseñaba los huecos por dentro, de manera que dentro de estas casas hay casas que tienen 2 niveles, casas que tienen un solo nivel, casas que tienen el dormitorio arriba o que no tienen, por el contrario, dormitorios. Adoptan la forma que por primera vez se acredita en la historia de la arquitectura de loft, ¿no?, de espacios completamente vacíos. Bueno, la obra de Humbert Basser es una obra, de todas maneras, que se queda muy reducida en el tiempo, pero tuvo importancia porque inmediatamente fue adoptada como criterio teórico por un segundo y más importante arquitecto, no desde el punto de vista de la construcción, pero sí desde el punto de vista de los manifiestos teóricos. Fue Ibn Hassan, un egipcio asentado en Nueva York, lector asiduo de Lionel Trilling, uno de los críticos de arte del Nueva York de los 50. Lo que Trilling decía era, bueno, la igualdad no significa uniformidad. Los proyectos del socialismo, no se os olvide que estamos en pleno momento de la Guerra Fría, son proyectos que han confundido igualdad y uniformidad. La igualdad significa que se respetan ciertos criterios básicos por debajo de los cuales no se puede o no se debe aceptar la existencia de seres humanos. Y estos criterios tienen que tener una definición formal concreta. Es decir, son criterios económicos, es decir, de rentas, y son criterios de servicios, ¿eh?, de igualdad en la educación, igualdad en la sanidad, etc. Esto es la igualdad, mientras que lo que nos propone el estilo internacional es la uniformidad. Así que tratemos de definir ahora sobre el suelo de la igualdad lo que corresponde al concepto de libertad.
Y el concepto de libertad no solo no es uniforme, sino que es estrictamente diferencial. La libertad solo tiene, decía Trilling, una concepción posible si efectivamente se establece por medio de criterios comparativos. Es decir, si, bueno, a mí me gusta una cosa y a ti otra, a mí me gusta vivir de una manera y a ti te gusta vivir de otra. Solo por estas comparaciones, por los choques en los límites, no se puede establecer la libertad. Bueno, Ibn Hassan lo que hizo fue constatar un hecho. Empieza a producirse una arquitectura que no tiene nada que ver con el funcionalismo y aquí estaba la lección de Trilling, ¿no?, en los que se rehúsa la uniformidad y se aspira a la libertad, ¿no? Él ponía como ejemplo del ascenso de la nueva arquitectura unos edificios verdaderamente divertidos que hoy no serían puestos como ejemplo de nada, pero que sin embargo tenían mucho de síntoma. Al fin y al cabo, Hundertwasser todavía funcionaba con criterios funcionalistas. Y mira, cuando uno ve los módulos de Hundertwasser, pues se encuentra que, bueno, el módulo áureo sigue existiendo y el salón en los dormitorios, etcétera, etcétera. Pero Venturi, un italiano que se había hecho arquitecto a sí mismo en Nueva York, ¿no?, que después fue profesor en Chicago y allí entró en relaciones con la mafia, y la mafia lo convirtió en su arquitecto predilecto, de manera que tuvo la oportunidad de diseñar las primeras grandes edificaciones, las de los finales 50 y primeros 60 de Las Vegas, de la ciudad de Las Vegas. Concibió una arquitectura verdaderamente divertida, porque más que estar en, digamos, alguna forma de refutación del funcionalismo, es que se puso en los antípodas del funcionalismo, ¿no? Definió la ciudad como un parque temático. ¿Qué es una ciudad? Un lugar donde debe dar gusto pasear, donde deben proponerse espacios, atmósferas diferenciadas, ¿sí?, leche de igualdad, ¿no? Yo quiero estar, por ejemplo, en el antiguo Egipto, y entonces el tío construye una pirámide, pero una pirámide. Pero ya he pasado por ahí, estoy aburrido, ¿qué tal si nos vamos a la selva? Así que me voy a un parque donde he puesto palmeras en el desierto y follaje que lo mantengo mediante, bueno. ¿Cuál era fundamentalmente el punto de vista de Venturi? Que la tecnología actual permite mimetizar cualquier cosa o también hacerlas nuevas. Y que por tanto hemos llegado a la posibilidad en términos económicos de, al menos en las sociedades avanzadas, de poner en práctica la igualdad, es decir, esa base común de recursos disponibles, de modo que por primera vez se hace posible el ejercicio de la libertad, se hace posible el ejercicio de la diferencialidad de los deseos y las aspiraciones de los hombres. Es fácil reírse de las construcciones de Venturi. Sin embargo, fueron no ya un reclamo para el resto de los arquitectos, sino sobre todo un reto. Un reto que tendría su forma más estrictamente simbólica y paradigmática en 1973. Bueno, Harvey dice con sorna, como es natural, que la posmodernidad es el único movimiento de la historia que podemos fijar el día que nació y la hora. 7 de junio de 1973 a las 9:30 de la mañana. Ahí nació la posmodernidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? Pues lo que pasó es que en Chappaquiddick, una ciudad norteamericana, se había construido a mitad de los 60 los, digamos, apartamentos que cumplían ya de la manera más radical el programa funcionalista. Fue, digamos, el último, por así decir, estertor de una modernidad segura de sí, y además había recibido estos apartamentos el premio del Estado de arquitectura, es decir, unos apartamentos que tenían el prestigio de buena arquitectura. Bueno, se vendieron rápidamente a gente más o menos adinerada, a burguesía alta, y en principio todo parecía que iba a cumplir las normas más estrictas de lo que prometía el funcionalismo. Todo estaba diseñado para que todas las funciones posibles, pensadas como derivadas lógicas, ¿verdad?,
se cumpliese. Efectivamente, la relación en los tamaños de los espacios era una relación idónea, ¿no?, para evitar que las casas se desarmaran, porque había espacios comunes para celebrar los cumpleaños, se habían diseñado lugares para que los niños jugasen, lugares para las reuniones de los adultos, diferenciando hombres y mujeres o juntos. Todo era pues una cosa absolutamente planificada, ¿no? Los que entraron allí pronto descubrieron que si querían poner el tresillo en una forma distinta como lo había pensado el arquitecto, no podían. Solo se podía poner la mesa aquí y solo se podía poner el tresillo aquí, y además dirigido de esta manera. La cama no admitía variantes, tenía que ser esta, ¿no?, de esta forma, ¿no? Los niños se aburrían como ceporros, ¿no?, en cuanto al tercer día habían descubierto las novedades de los campos de juego. Fue un horror, una pesadilla, de manera que huyeron de allí, alquilando esos apartamentos a un segmento poblacional más modesto, y estos a su vez, horrorizados también, pues hasta que en el momento que estoy diciendo, de 1973, pues aquello se había convertido en unos apartamentos donde solo vivía el lumpen, ¿verdad?, donde había droga, de tal manera que el Estado decidió, este es el punto, volarlos por voladura controlada, la cual tuvo lugar el 7 de junio de 1973 a las 9:30 de la mañana. Es el fin del funcionalismo como concepto, ¿verdad?, y la primera ascensión de la posmodernidad también como concepto. Bueno, si he contado esta historia y me he entretenido en ella, es solamente por su carácter, como digo, simbólico, por su carácter paradigmático, en cierto modo, ¿no?, porque en la arquitectura se ve muy bien cuál era el problema. Volviendo a los elementos de Trilling, toda vez que la igualdad se convierte en un concepto técnico, en un concepto que se puede evaluar, es decir, que no puede haber rentas por debajo de, o que no, pues esto se convierte también en un arma política muy determinada, ¿no? Es decir, que es la que manejamos nosotros ahora de manera constante. Bueno, pues cuando una población tiene más del 10% por debajo del umbral de la pobreza, pues no se puede decir que la población esté desarrollada, ¿no? O se dice que la población correspondiente tiene elementos de desvertebración profundas. Por ejemplo, en Estados Unidos no es, desde este punto de vista, no es una sociedad desarrollada, porque tiene más del 18% de gentes que viven por debajo del umbral de la pobreza. Curioso. En Europa, en cambio, hace muchísimo tiempo que hemos superado ese umbral y que estamos, digamos, en un sistema de servicios universal, más o menos definibles en términos de riqueza. Quiero decir, la cosa se convierte en un problema técnico, en un problema tecnológico, ¿no? Cómo aumentar la renta, cómo distribuirla mejor, cómo proponer los servicios, etcétera, etcétera. De manera que Trilling pensaba, la discusión de los partidos ya no puede estar aquí. Esto no va a haber ningún partido que tenga, pueden tener sensibilidades diferenciadas, pero a la hora de la verdad todos van a hacer programas que van a estar dictados por técnicos, ¿no? Y efectivamente, si vosotros veis la discusión política, incluso en un país tan poco ilustrado como España, donde nos peleamos por cosas muy raras de entender, ¿no? Pero cuando el debate no es por estas cosas raras, sino que es por el plan de la vivienda o por no sé qué, pues en realidad son los informes de los expertos, de los presuntos expertos, quienes ponen. No es que yo participe de esta opinión, os estoy hablando de la opinión de Trilling, ¿no? Por lo tanto, la política se ha convertido en un mundo donde lo único que se pide del ciudadano es que sus comportamientos sean sinceros. Es decir, que de acuerdo a sus ideologías o a las sensibilidades que los partidos marcan como diferenciales, pues cumpla sus deberes ciudadanos. Es decir, vote, demande de sus representantes que cumplan con su deber, etcétera, etcétera. Por ahí ya no pasa ningún elemento, digamos, de la libertad humana, no pasa ningún elemento de interés para nosotros. Es como si uno dijera que se interesaría mucho por las técnicas algo diferenciadas entre dos marcas de coches. Hombre, es evidente que los coches también tienen diferencias, pero en general un coche es un coche, es decir, es una máquina que está movida por expertos y bueno, pues a la hora de la verdad uno elige un coche u otro de acuerdo a criterios de sinceridad en la expresión de Trilling, es decir, del dinero que tiene, de lo que necesita, etcétera, etcétera. Si eliminamos pues la política como problema
ya que en las sociedades avanzadas consiste fundamentalmente en una tecnología, entonces el mundo de la libertad queda amparado en otro lugar, queda proyectado sobre otro plano, que es el plano que Trilling llamaba la autenticidad, la Aufrichtigkeit en la terminología que se impuso inmediatamente. Y la autenticidad es la pregunta no de cuáles son los comportamientos que mi comunidad decide o define como racionales, sino cuáles son los deseos que yo quiero cumplir, cuál es la forma de vida que yo quiero habitar. Naturalmente que se puede criticar el planteamiento de Trilling, generalmente se dice que es un planteamiento conservador, su concepción de la política es una concepción probablemente insostenible, la idea de que la política tiene que ser absorbida por la tecnocracia o por la tecnología es una idea tecnocrática, por tanto es una idea que es susceptible de muchas críticas. Todo eso es completamente cierto, pero también lo es que al extraer de los comportamientos públicos un conjunto de elementos o de factores de la vida humana que tenían que ser gestionados, gerenciados, ¿no?, exclusivamente por los individuos, en el plano de la autenticidad, en el plano del reconocimiento de los deseos propios, puso este fenómeno así descrito. No es lo importante que lo describiera Trilling, sino el hecho de que este fenómeno empezara a impactar en las sociedades, puso en marcha un proceso de características imponentes, ¿no?, realmente estremecedoras, ¿no?, por la cantidad de cambios, por la cantidad de cabezas que ha arrasado en la sucesión de los años 60, 70, 80 sobre todo, 90, etc. En efecto, si no hay pautas de conducta que deban ser entendidas como las racionales o las razonables o por ello mismo las morales, las correctas, etc., entonces la reivindicación de los seres humanos comienza a ser de acuerdo con una lógica distinta, la lógica de los deseos o de lo que es reconocido como tal por la autenticidad de quien lo suscribe. De manera que, por ejemplo, las mujeres empiezan a decir, pues yo ¿por qué voy a estar sometida a estas conductas que a mí me reservan el papel de madre y ama de casa? Las gentes que tienen una definición sexual diferente empiezan a decir, yo porque me tengo que ocultar, ¿no? Si la lógica ahora es la de la autenticidad, cualquier emergencia que se cumplimente en el plano de los deseos naturales debe ser proyectada objetivamente en la sociedad, ¿no? Esto es en el interior de las sociedades occidentales ricas, ¿no? Empezaron los movimientos, las presiones sociales que estaban definidas no por el cultivo de la igualdad, entendida como uniformidad de vidas, de conductas, de valores, sino al revés. Supuesto que la igualdad es un problema de reivindicación, por así decirlo, técnico, de reivindicación técnica, empezaron a funcionar las reivindicaciones de la diferencia. ¿Cómo queremos ser? ¿Dónde queremos vivir? El mayo francés del 68 fue comparado con el mayo, no fue en mayo, en realidad fue en abril, el californiano, muy poca cosa. Los franceses, como tienen la capacidad de universalizarlo todo, pues, y de ser el ombligo del mundo, bueno, pero como además los alemanes y los españoles, todos somos afrancesados, claro, todos estamos dispuestos a decir que el mayo francés fue la leche. Bueno, el mayo francés fue muy poquita cosa. El verdadero impacto iba a venir más bien del abril californiano, y de sus inmediatas aplicaciones en la masa juvenil de las grandes ciudades norteamericanas, Chicago, Nueva York, toda Nueva Inglaterra, etc. En el mayo francés no pasó casi nada, y lo que pasó fue todo triste. Los estudiantes se levantaron en nombre del socialismo, fueron abandonados por los sindicatos socialista y comunista de Francia, y perecieron ante la tenaza el abandono de la izquierda y los tanques de Gaulle, ¿no? Realmente se acabó y bueno, yo
La primera vez que fui a París, estaba recién, se os dirá al anotar lo viejo que soy, recién terminaba la revolución, en el año 73, ¿no? Hacía muy poco tiempo, y no quedaba nada, un ápice de todo aquí. Es verdad que mientras tanto se incorporaron al mayo francés una serie de valores nuevos, pero venían de Norteamérica. Ya no eran propiamente por lo que se había luchado en las jornadas revolucionarias del 68. ¿Y cuáles eran estas? La liberación de la mujer, la liberación sexual, la eliminación de lo que se llamó la moral hipócrita, el deseo de vivir de otra manera. Por ejemplo, los jóvenes neoyorquinos y de Chicago dejaron de sentir gusto por vivir en las casas estas imponentes de los padres, y como no tenían mucho dinero, porque para eso es joven, pues se va a ser joven y rico, eso ya es demasiado pedir, ¿no? No os hagáis ilusiones, caramba, dejarnos algo a los viejos, ¿no? Pues entonces empezaron a alquilar los espacios de las fábricas abandonadas o de los almacenes abandonados. Habréis visto muchas películas de series negras y tal, donde efectivamente el tipo vive en un lugar que es, pues eso, un almacén. Claro, no tiene paredes, no tiene nada, en realidad ponían donde les daba la gana cada cosa, ¿no? Ese es el concepto de Lost. No sabían esos jóvenes que ya lo había inventado Hunter Gassar, ¿no? Pero fue una manera de marcar las diferencias. No queremos vivir igual que vosotros, no nos importan las puertas. Este es un eslogan muy neoyorquino, muy años 80, no queremos vivir con puertas, ¿no? De manera que, bueno, el baño, la cocina, el dormitorio, pues todo estaba allí, todo más que se ponía un biombo, si es que algún tenía biombo, etc. Nuevamente la arquitectura marcando. Pero no solo la arquitectura, también la literatura rápidamente empezó a proponer mecanismos más o menos semejantes, ¿no? El grupo del Mountain Black, que empezó a escribir por los años 70 y que es una directa herencia de la guerra de Vietnam, marcó con la misma claridad, son poetas todos, con la misma claridad estos ideales de la arquitectura, ¿no? En algunas de las baladas más famosas, ¿no? Lo que se propone es la uniformidad de vidas, todas llenas de buenas intenciones, eran leales, patriotas, buenos hijos, buenos estudiantes, y murieron en Vietnam. Frente a este tipo de sacrificio que nos exige el Estado, ahora hablaré de ello, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es aceptar la convivencia social, pero multiplicarla infinitamente, plurificarla, fragmentarla tan infinitamente que no se pueda volver a pedir una vez más a otra generación, ¿no?, un sacrificio inmenso por unos valores en los que ya nadie cae. Y esto, pues, tuvo una inmediata repercusión en el nacimiento de un fenómeno literario de hondísimo calado, porque de hecho vivimos en él, ¿no?, el dirty realism, ¿no?, el realismo sucio, Raymond Carver, ¿no? Seguramente habéis visto alguna película habéis visto Vidas Cruzadas, de Kramer, ¿no?, de Vidas Cruzadas, de quién es, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el director este, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se propone en esta nueva literatura? Lo que vemos hoy en Victorov, por ejemplo, o en algunos en Pinkston, o lo que vemos en Easton Ellis, ¿no?, en American Psycho, en fin, etcétera, en grandes novelas. Pues lo que vemos es la desaparición de la coherencia racional del relato. Si uno coge un novelón burgués, ¿verdad?, pues bueno, o sea, qué sé yo, la dama de las camelias, ¿no? Es un ejemplo que me gusta citar porque es un ejemplo en donde se ve muy bien la cosa. El chico, que es de buena familia, se enamora de la chica, que en cambio es una putanga parisina, ¿no? Ese amor es posible, de hecho es sentido por los dos y tal. Pero el padre viene y le dice a ella que en fin, que si se casa con el chico va a perder sus oportunidades sociales, que nunca la sociedad admitirá que se haya casado con una mujer del pecado, y tal y no sé qué. Hasta aquí la reacción del padre, como buen anciano y capaz de preocuparse por su hijo, pues bueno, puede ser hasta razonable, pero la reacción de ella es incomprensible. Ya, pues sí, pues yo renuncio al amor de Armando, ¿no? Entonces Armando vuelve y ella ya se ha ido. Armando interpreta que ella ha vuelto a su antigua vida, la desprecia hasta que al final se entera de que fue una renuncia por él,
llega y entonces resulta que ella ya está tan enferma que solo llega a contemplar su muerte, ¿no? Bueno, qué imbecilidad todo esto, ¿no? Piensa la gente, pero qué cosa tan innecesaria todo ello, ¿no? ¿Qué es? Es una cosa muy coherente. Son unos valores que quedan desplegados de manera que la coherencia es material y formal. Es decir, los valores están bien reflejados y el proceso entero que lo narra está tan económicamente descrito que efectivamente uno se interesa por ese asunto. Tomemos una narración de Carver. Toda la coherencia de la presunta vida humana desaparece. Nosotros no tenemos en nuestra cabeza ideales más que de carácter global que guían todos nuestros actos, sino que nos levantamos de una manera. Yo sé que hoy tengo que estudiar, joder, pero me llama un amigo que no lo esperaba, me espera que salga contigo, pero solo una copa, y luego estoy hasta las 6 de la mañana. Tal. Es decir, vivimos en una absoluta contingencia. Cuando uno toma un relato de Carver, pues son relatos cortos, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, la madre lleva al niño al colegio. El niño cruza la calle indebidamente y le da un topetazo un coche. No pasa nada, el niño no tiene ningún signo, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que la madre lo lleva al colegio. El colegio, mientras tanto, como al día siguiente de su cumpleaños, pues va a una pastelería y encarga una tarta. El niño empieza a decir que le duele la cabeza, el colegio llaman a la madre, lo llevan al hospital, sin que se sepa por qué, el niño termina muriendo. De manera que le hacen el velatorio y están los padres pues todos entristecidos por este asunto. ¿Qué pasa? Que han encargado un pastel. Claro, el pastelero, mientras tanto, pues llama por teléfono. Como que tienen ustedes aquí un pastel, se lo llevo ya. El padre contesta indignado. ¿Qué pastel? Dice, hostia, déjenme usted en paz y tal, no sé qué. Pero el pastelero quiere robar el pastel y además no sabe qué hacer con él, de manera que vuelve a llamar una y otra vez. Al final todo es tan disparatado que termina el pastelero llevando el pastel y como no tienen otra cosa que hacer, pues se comen el pastel entre los tres, la madre y el padre del niño y el propio pastelero a quien invita, ¿no? Este tipo de secuencias completamente irreflexivas, inesperadas, donde la contingencia atraviesa y el carácter fragmentario de las vidas se pone de manifiesto, ¿no? Muestra con la misma claridad que las diferencias en arquitectura o en arte en general, o en bellas artes en general, el tipo de vida que se reconoce en las sociedades occidentales avanzadas, ¿verdad? De manera que a un fulano, en vez de hacerle un proceso con garantías, le hacen un proceso con otras garantías distintas, garantías propias de los incas. ¿O qué pasa cuando los pueblos africanos dicen, no, pero nosotros queremos ser libres y queremos hacernos a nuestra manera? Dejad de lado por un momento las formas de destrucción que las culturas africanas han sufrido, sometidas a la presencia de estados que no tenían ni siquiera en consideración sus diferencias tribales, ¿no? Dejad de lado el masacramiento, por así decirlo, del concepto de cultura. Lo importante es que éste se reivindique como generador de pautas diferentes, de pautas plurales y distintas, ¿no? A la hora de establecer qué pautas van a ser reconocidas como identificatorias de una comunidad humana dada, ¿no? Pero claro, cuando esto llega a una cultura tan potente como la nuestra, aunque económicamente muy degradada, como es la cultura del Islam, pues naturalmente empiezan a sonar todas las alarmas, ¿no? Probablemente otro de los momentos en los que la quiebra de la cultura moderna se hace más patente es cuando se produce una revolución en la Persia del Shah. El Shah significa rey, no significa otra cosa, o emperador, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que una administración muy occidentalizada está tratando de imponer y destinando a ello rentas impresionantes en los años 60 los modelos occidentales de la educación laica, de los hospitales. Cuando uno visita Persia, lo que más impresiona es ver las grandes construcciones de los servicios del Shah. Es decir, sencillamente está imponiendo a la cultura islámica los valores de nuestra cultura. El chico no era tan malo, sencillamente había estudiado en Inglaterra y claro está, es un buen carácter, ¿no? Quería para su país lo que entendía que era la mayoría de edad de la humanidad, pero sí es lo que nosotros le enseñábamos, ¿no?
Bueno, pues resulta que la sociedad no quiere eso, y que quiere ser distinta, y que quiere ser tan distinta que la revolución, por eso digo suenan todas las alarmas, la hace un fulano que en primer lugar es un teólogo, que no cree en la igualdad, que condena a la mitad de la población a una situación de menoscabo, como a las mujeres, no sé qué. Bueno, no pretendo defender esto ni un minuto, a mí me parece un horror, pero cuidado, es un horror que se levanta en armas contra una administración occidental o occidentalizada. Es decir, es un horror que representa la aparición de la forma de la pluralidad a la que me estoy refiriendo. Bueno, no es que yo lo que decía, como veis, y hasta el próximo día no lo voy a hacer. Sin embargo, acabo de poner los puntos más importantes que me interesan establecer. Que estamos en una cultura diferente, que mantiene muchos rasgos de la cultura moderna, que incluso tiene debates, pero que en general el mundo ya no es moderno. Y que estamos en una cultura en la que la lógica del deseo es una lógica prevalente, en la que los esquemas de la autenticidad se anteponen a los esquemas de la sinceridad, en la que, pues esto es una evidencia. Y decir que uno no es posmoderno, pues ¿cómo decir? No sé, yo no soy, es que no se me ocurre ni siquiera un análogo, si es que da igual, es que habitamos en ello. No es una cuestión de nuestras definiciones. Habitamos en una diferenciación de la arquitectura, del arte, de la poesía, en una diferenciación de la cultura misma, en la emergencia de grupos sociales diferenciados, de la aparición de los derechos múltiples, de las... Es que vivimos ahí. No es un asunto del que podamos discutir. Es que es absurdo decir que esto es discutible. ¿No? Pues si es que este es nuestro mundo. O por lo menos este es parcialmente nuestro mundo. Quiero decir que, bueno, los frenos al ascenso de la cultura posmoderna vienen dados por las resistencias todavía de la cultura moderna. Estamos, digamos, en una cultura en crisis, ¿no? En la que los rasgos predominantes son, desde luego, los diferenciadores de la modernidad. Pero cuidado, estamos también, por estar ahí, estamos en un fenómeno tan complejo que nos obliga a pensar, bueno, ¿y tienen derecho estos islamistas a mantener a la mitad de la población subordinada a la otra mitad, a las mujeres, ¿no? Podemos llegar hasta tal punto en nuestra admisión de la pluralidad. Quiero decir, la aparición de la pluralidad, la aparición del fragmento, nos obliga inmediatamente a decir, bueno, ¿cómo pensar este cotarro? Si nosotros decimos, tesis A, acabemos con todas estas diferencias, ¿no? El gay, le decimos que es contra natura, y ya está, lo fusilamos al amanecer. Las mujeres que vuelvan a ocupar su papel, etcétera, etcétera. Si decimos eso, estamos en una posición altamente reaccionaria. Pero si decimos, no, da igual, que cada uno, ¿cómo es? Que cada palo sostenga su vela, ¿no? Yo me desentiendo de si la justicia incaica tiene o no garantías procesales adecuadas, de si los derechos humanos son cumplidos o no por ciertas culturas, de si... Creo que también debemos decir que estaríamos en una posición extraordinariamente incómoda, ¿no? Extraordinariamente reaccionaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que, puesto que se trata de un hecho cultural, no podemos discutir ya la emergencia de la pluralidad y el fragmento. Pero esto, lejos de paralizarnos o de hacernos reaccionar en una especie de cruzada de lucha de civilizaciones y de imposición de modelos, nos tiene que obligar, nos obliga de suyo, perentoriamente, a estudiar, a analizar de qué forma podemos recomponer pautas racionales de validez global, ¿no? Que respeten el hecho fáctico, el hecho fenoménico de que somos muchos, somos plurales y somos distintos. Y este es el reto.
Esto es exactamente el reto en el que estamos viviendo. No se puede discutir la emergencia de la cultura posmoderna, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que nos obliga a pensar la racionalidad de otro modo, a incorporar lo que tantas veces he repetido, la pluralidad, la fragmentación, la diferencia, a incorporarla y a rescatar, después de eso, ¿no?, algún mecanismo de comunicación, ¿no?, entre esas pluralidades que permita recomponer la racionalidad. Pues bien, a eso es a lo que se refiere el rótulo racionalidad pragmática. Pero de eso es de lo que vamos a hablar el próximo día. Bueno, yo me he interrumpido antes de la cuenta, primero para permitiros, y lo haré así siempre, para permitiros hablar, ¿no?, preguntar, pero también porque me tengo que ir bastante pronto, porque me voy a Salamanca, donde mañana a las 9 doy una conferencia, y no quisiera salir mucho más tarde de las 8. Pero vamos, tú levantabas la mano, por eso te he dicho que esperaras, porque querías medir mi tiempo más bien, y vamos a concedernos como mínimo 10 minutos de conversa. El próximo día, como las 8 es una hora muy razonable y aquí no cierran hasta las 9, podemos prolongar el debate lo que sea preciso. Sí, yo estoy de acuerdo con la afirmación de Bazán, de igualdad política y uniformidad, pero tampoco estoy de acuerdo con mucha arquitectura postmoderna o literatura postmoderna que es que como ejemplo, o sea, que la coherencia, o sea, que es anticoherente. No es que diga que el mundo no es solo coherente, sino que es anticoherente. De hecho, hay libros que en capítulos no tienen nada que ver con el siguiente y de hecho es incomprensible. ¿Pero qué quiere decir que no está? Claro, yo creo que es muy crítico con la que no tiene que ver tampoco, pero que es diferente. Hay capítulos que yo le doy identidad que no se comprende. Bueno, Harold Pinter no sería posmoderno. Harold Pinter es más bien el representante, digamos, quizá más extraordinario de ese desgarrado grito posterior a la Segunda Guerra Mundial que dice esto no tiene sentido. Y como no tiene sentido, bueno, pues Samuel Beckett, Harold Pinter son personajes. No se puede decir que sean posmodernos, son más bien críticos de la modernidad. De hecho, Harold Pinter es un resistente, porque quiero decir que ha llegado muy tarde al reconocimiento público y ahora cuando leemos su obra, después de que le dieron el Nobel, pues nos resulta como absolutamente pasada. Eso no tiene ya no es nuestra época, ya no es nuestro tiempo. La demencia, la locura. Pero eso es por lo que se refiere al ejemplo que has puesto a Pinter. Entiendo lo que dices, pero es decir, con que no es verdad. Y todo eso, tú quieres decir, no, déjame, si tú quieres decir, por ejemplo, uno ve la arquitectura de Gehry o la arquitectura de Eisenman, ¿no? Gehry es el de Bilbao, el Guggenheim, ¿no? O que acaba de hacer ahora, por cierto, es extraordinario. Si podéis ir, yo ya lo he visto, no dejéis de ir, en La Rioja, a la vez ha hecho una obra que es hotel, vinateca, o que muchas cosas. O Eisenman hace, digamos, estructuras imposibles, pone unos ángulos tan absolutamente agudos, ¿no?, que ahí no puede caber ni un ratón, ¿no? Y después son formas de arquitectura hostil. O que quieres decir con que no estoy de acuerdo, quiere decir que no habitarías ahí, pero nada más. Pero nada más, porque naturalmente que la posmodernidad, por eso digo que hay muchos malentendidos. La posmodernidad, claro que asume el funcionalismo. Si tú quieres una casa funcional, pues te comprarás una casa funcional. Lo único que dice es que, hombre, que haya otras alternativas, porque eso a mí no me gusta. Pero es que cuando se lo puedo ver los de similar de claro, que estamos en el concepto con la arquitectura de que tú puedes decir a qué donde vivir, que España con el concepto de es imposible. Claro.
Pero ese es otro problema, ese es el problema que afecta a la igualdad, y es que pese a que nuestras sociedades son sociedades satisfechas, la verdad es que tienen elementos de desestructuración muy notables. Por ejemplo, pues vosotros sois la mayoría muy jóvenes, os va a ser muy difícil comprar no una casa a vuestro gusto y medida, sino sencillamente una casa, ¿no? Y que de aquí que vivamos en esta situación de crisis de que he hablado, ¿no? Los rasgos y criterios son todavía, digamos, muy contradictorios, porque claro, de cualquier modo que sea, el funcionalismo es lo que sigue siendo masivamente la fórmula de arquitectura de las ciudades actuales, ¿no? Uno no tiene más que irse por la periferia de Madrid, ¿no? Por el sur, Getafe, no sé qué, tal, patatín, ¿no? Es un espanto, es un horror. Todo es ladrillo y todo verde, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, lo que tú estás diciendo aquí es que el presunto acceso que postulaba Trilling, de que hemos llegado a una igualdad más o menos certificada o garantizada, no es verdad. O sea, nuestras sociedades no son, en el sentido económico, todavía igualitarias y por tanto no pueden ser verdaderamente posmodernas, ¿no? Pero con eso lo que estás haciendo es diagnosticando las dificultades para el ascenso de la posmodernidad, que sería la presencia de cabrones y especuladores del suelo, ¿no? Entre los cuales están fundamentalmente las corporaciones locales, como todo el mundo sabe, ¿no? El hecho de que la mayor parte del dinero los ayuntamientos la sacan de los derechos del suelo, etcétera, etcétera. O sea, estás hablando de un problema de tecnología, de acuerdo con esta concepción. Quiero decir que si el suelo público fuera mucho más barato, y si los precios de edificación se rebajaran de acuerdo a su coste real y no a esa especie de bola inflada que proponen las grandes constructoras, que además son 3 o 4, que además están todas intervenidas por políticos en ejercicios. Es decir, que si la política fuera sincera y no fuera corrupta, habría más posibilidad de generar ofertas habitacionales adquiribles por la población y por tanto la población podría elegir. Y ese no es el caso todavía. Estás hablando de dificultades y frenos al ascenso de la cultura postmoderna, no estás hablando de otra cosa, ¿entiendes? No me hables de usted, por favor. Si hoy es porque me voy a Salamanca y he estado con un subsecretario esta mañana, pero normalmente visto de otra forma, ¿no? Quintín Racionero. Quintín. ¿Quintín qué has dicho? ¿No? Roberto. Si tú estás hablando. Tampoco te cortes, sea lo que quieras. Ahora, pues hay unos criterios diferentes, ¿no? Para medir eso. ¿Cómo le dices por Venezuela, no? Pues es probable que tengas razón. Yo voy mucho por Sudamérica y te sé decir que son las sociedades más desvertebradas que yo conozco. Inclusive las muy pobres, porque las muy pobres son pobres en general, ¿no? Tienen un cacique corrupto que tiene muchísimo dinero y clientelismo, etcétera. Pero en Sudamérica lo que ocurre, lo normal en Sudamérica es que hay un proceso histórico de una continuidad casi inexorable, ¿no? Y es que los criollos que hicieron la independencia se quedaron con el poder y lo siguen manteniendo, son las mismas familias y son muy pocos, ¿no? Y lo siguen manteniendo de manera inflexible, es decir, que se oponen a cualquier experimento de cambio, se oponen violentamente, es preciso matar a un presidente, ¿no? Y que esa es una porción de población muy pequeña, muy escasa, dotada de unos valores, digamos, muy endogámicos, se casan entre ellos, no sé qué, que no crece, ¿no? Y que mantiene el poder social. Frente a eso, pues bueno, los movimientos pro liberación
que se han mantenido, pues fueron, en los años 60 fueron los movimientos marxistas combinados con los cristianos, ¿no? Los cristianos para el socialismo, la teología de la liberación y tal. Y eso fracasó, en el sentido de que no fue capaz de desnucar a esa burguesía, ¿no? Al revés, la burguesía de la que estos criollos, los de siempre, ¿no? Terminaron asesinándolos, ¿no? Y matándolos a todos, o pagando a generalotes que hicieron el trabajo sucio. Ahora estamos, supuesto el fracaso de la revolución marxista cristiana o cristiano-marxista, estamos en un momento distinto, en el momento que representa Venezuela y el chavismo y todo esto. Y bueno, yo he estado allí, he hablado con amigos, intelectuales y tal, y a pesar de que Chávez tiene fuertes admiradores en la izquierda europea, la verdad es que tiene muy pocos admiradores en la izquierda sudamericana. La izquierda sudamericana real, la venezolana, la que procede de los partidos socialistas, socialdemócratas, etcétera, están espantados con lo que ahí está pasando. Yo no me atrevo a pronunciarme. ¿Qué vaya a ocurrir? Pues no lo sé. Desde luego parece que experimentos como el de Evo Morales o como el de Chávez va a ser difícil que fregnen toda la realidad iberoamericana, porque tienen muchas gentes que contradicen en el interior de sus propias sociedades que están en contra, ¿no? Por lo demás, el sentido de tu pregunta desborda esto que yo he dicho, ¿no? Lo que sí es cierto es que en Sudamérica la revolución es un concepto simbólico, ¿no? Un icono que sigue funcionando una y otra vez, ¿no? Y sigue funcionando pues porque la sociedad es una calamidad, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, ahora que he estado en Ecuador hace 2 semanas, es que el 40% de la población está en paro, ¿no? Es que ahí el concepto de paro es un concepto estúpido, porque siempre ha estado el paro, pero hay producción, ¿no? Suficiente para alimentar a la población, ¿no? Para que la población tenga. Entonces, el reclamo de la revolución tiene un valor icónico más fuerte que en Europa. Y bueno, lo que pasa es que es casi puramente formal. Quiero decir que se rellena con cualesquiera contenidos, ¿no? Claro. Pues eso te da idea de cómo estos iconos son vacíos, ¿no? Y bueno, son generalmente, o pueden llegar a ser, ¿no?, rellenados pues por técnicas muy fascistoides. La verdad es que Chávez mantiene una praxis muy fascistoide, praxis, digamos, la diaria, ¿no? Ya sé que le gusta a los intelectuales europeos, pero a los intelectuales europeos les pasa lo siguiente, que todo lo que no querrían para su país les gusta que se dé en otro país, ¿no? Por ejemplo, son capaces de afirmar la liberación de la mujer, en lo que naturalmente todos estaremos de acuerdo, con la misma firmeza que se defiende en el Islam, que como mínimo condena a la mitad de su población a la subordinación al hombre. Pero bueno, es que la voz divina europea es un caso para comer a calce, ¿no? Pues perdona. No, el tema de los derechos de los característicos de la revolución islámica, que ha dicho que a la mujer, la revolución islámica, yo digo, principal de inmigrantes es apoyada fundamentalmente por las mujeres. Si no nos damos cuenta. No, ese dato no es verdad. Lo que las mujeres apoyan en Irán en las elecciones masivamente es a los candidatos que prometen el acabamiento del sistema teocrático. O sea, que seamos sinceros, ¿no? O sea que, bueno, si yo he leído esos mismos libros que sí. Pero eso es verdad, la mujer y el hombre en general, o sea, en Irán el apoyo de Khomeini fue muy mayoritariamente. Yo lo recuerdo, vamos, te lo digo porque tú no habías ni nacido, pero casi. Pero cuando el imán Khomeini bajó del avión, la recepción en Teherán fue de millones de personas. Cuando unos días después el Shah quiso contrarrestar ese movimiento revolucionario con una manifestación de apoyo a su régimen, ¿no?, pues no fueron ni 1000 personas y acabaron a borrachos, ¿no? O sea que sí, pero ahora no se puede fijar en el imaginario colectivo algo que no es verdad.
Ahora, las mujeres persas, muy mayoritariamente, en términos del 80%, están votando hasta tal punto que se está incluso pensando en restringir el voto de las mujeres porque los ayatolás empiezan a no fiarse de los resultados. No, pero lo que quería decir yo de alguna forma es que cuidado con los métodos de salvar están imponiendo modelos occidentales, porque lo que van a hacer es agravar el completamente de acuerdo. A la puerta. Tienes toda la razón, pero tienes tanta razón que tú mismo ya, por ello solo, ya sales del paradigma moderno. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo mismo que yo. Yo no he dicho en ningún caso hay que intervenir. He dicho, las intervenciones en nombre de la mayoría de edad de la humanidad son siempre imperialistas. Por tanto, lo único que podemos hacer es concebir un modelo de racionalidad que, respetando la pluralidad, entre en comunicación con ello. O sea que estás exactamente en lo mismo que yo. Cuidado con imponer modelos que, hablando de liberación terminen convirtiéndose en fórmulas imperialistas. Pero en cualquier caso, no, yo no lo digo, lo dice sí. No, pero yo lo he visto, y eso de que se izquierda americana no apoyan a través, cuidado, que izquierda americana, que el regional europea, claro que la izquierda porque tenemos que acá, no, pero la izquierda todo tenemos en Iberoamérica, yo creo que es universitaria, la izquierda americana es una izquierda marxista, revolucionaria, por lo menos, que todos los grupos que apoyan esta red en muchísimos países, Humala, Morales, no, yo he contestado a la pregunta de Roberto, no he sostenido su tesis. Lo que te digo es que ya me piden que venga. Pero tú querías hacer una pregunta. Pero bueno, de eso no podemos discutir ahora, y yo tampoco lo discutiría, yo no soy... No sé muy bien qué pensar del chavismo. He estado allí, lo que sí te traslado es que la estética chavista es muy fascistoide, de las grandes manifestaciones, las antorchas por la noche, sí, es algo. Pero bueno, dejemos eso porque eso provoca pasiones y sobre todo altera los conceptos. ¿Tú querías decir algo? ¿No te importa que lo dejemos para el próximo lunes? El próximo lunes nos vemos con más. Modernidad, asunto que saben sí perfectamente.